El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y hoy, como han visto en el cartel, vamos a hablar del baloncesto. El baloncesto, bueno, un deporte con arraigo en Canarias, un deporte que, bueno, pues que se practicaba en el siglo pasado. Qué bonito eso de decir el siglo pasado, parece uno que... Pero bueno, estábamos ahí en el siglo pasado, los tres vivíamos en el siglo pasado y ahora estamos en el siglo actual. Y bueno, pues tuvo arraigo en Canarias, llega en un determinado momento y ahí, bueno, de ahí no ha salido. Los pioneros de aquel baloncesto, vamos a hablar un poquito de toda esa historia. Para hablar de ello tenemos a dos invitados esta noche. A mi derecha Valentín González, que es miembro, antiguo presidente, hasta hace muy poco presidente, de la Asociación de Veteranos de Baloncesto de Gran Canaria, y a mi izquierda tenemos a Tony Espárrago. Yo dije Valentín, buenas noches, Valentín, buenas noches. Que yo a veces ya se me va un poco, ¿no? Que no lo he saludado, he dicho Valentín González, pero no he dicho buenas noches, Valentín. Y a mi izquierda a Tony Espárragón, o Antonio Espárragón, Tony para los amigos, que es el actual presidente de esta Asociación de Veteranos de Baloncesto de Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ese baloncesto. Tony, ya te cogemos a ti y después ya freiremos a Valentín un poco. ¿Cómo llega ese baloncesto? Primero, ¿cómo nace el baloncesto? Yo creo que un poco la historia, porque el jugar hoy, para llegar a jugar hoy, ¿qué pasó antes? ¿Me entiendes? Y una serie de cosillas que hubieron. En el año 1891, James Nice, yo el inglés no lo mío, pero James Nice, que fue un profesor canadiense, inventó en Estados Unidos el baloncesto, ¿no? A partir de ahí hubieron una serie de acontecimientos que fueron creándose ligas en Estados Unidos, ¿vale? En un momento dado... Pero más se crea porque se le ocurrió inventar algo... Porque le ocurrió con una cesta, ¿no? Con una cesta que hay una foto muy famosa de él, en la cual le aparece la cesta con él con el balón y con la cesta, ¿no? Eso es llamar la atención, porque fíjate tú, como siempre hemos intentado cuando eres pequeño, que ponme las manos así para yo meter una canasta, ¿vale? Pues eso yo creo que a lo largo de la vida se ha ido modernizando y poniendo cosas nuevas. En ese momento en España no había llegado, pero llega en el año 1921 aproximadamente. Y es una cosa muy curiosa, es de mano del padre de los Escolapios, Eusebio Millán. Posteriormente a los años, hace como 8 o 10 años, había una liga que se llama Eusebio Millán, que era la del ENDE, la de los colegios colegios católicos. Y se llamaba Eusebio Millán, porque en homenaje a él, ¿entiendes? El primer equipo español
nace al año siguiente, en el año 1922, si no recuerdo mal, ¿no, Valentín? Correcto, sí. Y bueno, a partir de ahí, pues nace lo que es el baloncesto, ¿no? Con sus reglas, y que bueno, ahora hablaremos, nos profundizaremos un poquito más. Pero bueno, la idea del baloncesto es cómo llega a inventarse a través de una cesta con un balón, y el cómo llega a producir una serie de juegos que bueno, hasta dónde ha llegado. Pero para llegar donde ha llegado ha tenido que pasar unos procesos. Entre ellos está después el nacimiento del baloncesto en Gran Canaria. Claro. ¿Vale? Que es el que nos importa también un poquito para lo de la asociación que estamos. Vale. Valentín, el baloncesto en Gran Canaria llega en los años 30. ¿Cuándo llega? ¿Los 40, los 50? Donde más suena es en el 40. El 40. En el 40 es donde hay siempre más actuaciones en la isleta. En la isleta. En la isleta. Es donde se congrega casi la mayor parte de todos los equipos que hubieron, como era el San Pedro, era también en la isleta, los nidillos, y habían una zona que se empezaron a utilizar como era lo que hoy es la Plaza Belén María, sí, que antes era lo que era el Pepe González, que hoy es el campo de fútbol de arriba. Sí. Estaba como también muy famoso el canódromo de Campo España, que es donde estaba ahora el Pino. El Pino, exactamente. Son de los sitios, y se fue incorporando también educación y descanso como más más metido en la zona de la capital. En la zona de la capital. Pero ¿se sabe quién lo introduce en Gran Canaria? En Gran Canaria es también, por lo mismo que hay, son unos escolapios, son los padres palotinos, que son unos italianos que parece que vinieron precisamente a la iglesia de San Pedro, donde ahí entusiasmaron a toda la gente, y ahí es donde por eso digo que hay muchos que dicen que no, otros dicen que sí, pero yo creo que la mayor información está ahí. Y ahí empieza ese baloncesto romántico de los años 50, ¿no? Correcto. Bueno, no llega hasta los 50, porque en el 47 es cuando se empieza a jugar una primera liga que se conozca con equipo. Con equipo, porque todavía no existía la federación. La federación existió en el 43. En el 43 nace la federación. Nace la federación el 12 del 2 del 43. Es cuando se funda la federación. ¿Y la primera liga es en el 47? Correcto. No, perdón, el 42. Ah, el 42, vale. Pero si dije 47 me equivoco. El 42 nace, sí. Y la federación un año después. La federación un año después. Pero la liga esa era una liga pues de amiguetes de los clubes esos que mencioné anteriormente de la isleta, que fueron ya después. Es cuando ya se sacaron de allí para que viniera a otros sitios, porque después, claro, curiosamente, casi todos los equipos de donde son del Parque Santa Catalina para acá, como es el otro decir, claro, ya no son tanto de la isleta. Claro. Y quizás por eso existe a lo mejor esa confusión de dónde ubicar el nacimiento. ¿Y por qué estaban asociados sobre todo en los colegios religiosos? Se asocia mucho el baloncesto, ¿no? Sí, yo creo que es todo parte, que eso también sería cuestión de historiadores, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que en los colegios católicos se crea, yo fui con 8 años, te estoy hablando con 8 años en el 68, ya estaba pasando varios años. Yo me acuerdo que estar con el uniforme del Claret, con mi corbata y mi pullover verde y mis pantalones largos, y tenía una pelotita, y en el descanso éramos entrando a canasta. Y así es como se iniciaban, ¿no? Anteriormente, lo que Valentín decía era la zona, ¿no? La zona... Creo que la zona más de boom, y según datos históricos, es la isleta. Pero dicen que también se jugó un partido en Vegueta. Hablan de Vegueta. En Vegueta también. Entonces ya estamos hablando de la isleta, Vegueta, se van creando nuevos. Date cuenta, imagínate tú, que las canastas, ¿cómo serían? Hay cosas que tampoco sabemos, que algún día lo aprenderemos para volver al programa. Las canastas, cómo se fabricaban o cómo eran, porque en el Claret, por ejemplo, cuando yo llego es un palo así y el tablero, ¿me entiendes? Con el aro. Y era, pues bueno, fíjate tú cómo nace aquella cesta que estábamos hablando de Jane en el año 1891, aquello cómo se transforma, ¿vale? En unas canastas que incluso
históricamente después hay muchas canchas históricas en Gran Canaria, ¿vale? Que está desde la época de San Pedro, en la cual tuvo la inmensa suerte de Valentín participar, que eso podría decir Valentín cómo eran aquellas canastas, cómo era aquel piso, porque justo también los pisos tenían su arte, ¿eh? El pabellón lo dejamos para otro día. Había que ponerlo a comer aparte. Pero yo creo que no, bueno, porque se jugaba en asfalto, se jugaba en cemento, se jugaba en losetas, se jugaba bueno, y en tierra, porque en una de las historias que nosotros tenemos por aquí medida es que en el campo de España, que es el que tú hablabas, el viejo campo España, se pintaban las canchas con cal, ¿me entiendes? Y entonces pintaban las canchas con cal y era de tierra. Entonces cuando ibas a votar, claro, tal, pero bueno, esto, imagínate tú que hoy en día se quiso hacer baloncesto básquet playa. Al final no puedes votar, porque en la playa la arena como que no rebota. Sirve, ¿no? Pero fíjate tú que cómo se ha ido modernizando las canchas también, ¿me entiendes? Porque ahora una cancha de parquet, que después también hay vacíos en los parquets, que si votas y no te votas bien, se te queda el balón abajo y tal. Entonces, eso pasaba mucho en las canchas de telera. Valentín, ese baloncesto que entra como muy romántico, no logra imponerse ni al fútbol ni a otros deportes porque yo recuerdo cuando yo jugaba baloncesto en el instituto, y además lo hemos recordado en las famosas aros de minibásquet de Coca-Cola, beba Coca-Cola, creo que eran verdes y tenían el logotipo de Coca-Cola, sí, que era minibásquet, pero los que jugábamos éramos como un poco raros, ¿no? Que sí, hombre, teníamos que tener cierta estatura, pero ahí lo que se jugaba era al fútbol, al balonmano, incluso al voleibol, pero no terminaba de cuajar el baloncesto, ¿no? Es decir, era como un poco los bohemios del deporte, ¿no? Correcto. Eso ha ido cambiando. Costó mucho, ¿no? Eso ahí costó mucho, y yo creo que fue una parte importante que se realizó, fue cuando se hicieron aquellas famosas concentraciones de minibásquet. Eso fue lo que le dio el impulso al baloncesto, que yo creo que ya lo despegó un poquito de los otros dos deportes, como hablas tú, del voleibol y del balonmano, sí. Que estuvieron también muy el balonmano sobre todo, muy metidos. Muy fuerte, ¿sí? Uh-huh. Y creo que esas concentraciones, y lo que hablaba, el que fuéramos, porque yo me recuerdo que donde me inicié en el baloncesto, aparte de, como dice, lo quiero recordar, que jugué en San Pedro, pero porque fui monaguillo en la época de la iglesia, entonces todos los sacerdotes tenían la residencia en lo que era el patio de baloncesto de allí, y nos llevaban allí a jugar al baloncesto, que era también con una forma también un poco de engatusarnos y llevarnos un poco al seminario, como hacían con muchos de nosotros, ¿no? En mi caso particular también, ¿no? Sí. Y bueno, eso, ya te digo, La Salle, el Loyola, el Claret, los jesuitas, todos estos colegios que crearon un ambiente de minibásquet, porque yo creo que nació más el minibásquet que el baloncesto, o sea, claro. La fuente de impulso la hizo el minibásquet. Y luego, pues, elementos que ya se fueron desarrollando ya hicieron que el baloncesto fuera importante. Claro, pero creo que corrió más la importancia del minibásquet que la del baloncesto en sí de mayores, vamos. ¿Cuándo se puede decir que el baloncesto irrumpe en Gran Canaria ya como un deporte considerado no bohemio, sino ya con más importancia? Yo creo que estamos, fíjate tú que nosotros, yo creo que sobre el 60, date cuenta, es el año de nacimiento mío, pero sobre el 60, la gente que empieza a jugar, que ya tendría 10 años, ¿vale? 60, 65, algo así. Gente que tú conoces, Lisandro, Federico, Juan Antonio, gente que tú le tienes además a buen aprecio, ¿no? Entonces, ese gremio, después Pablo Peñate, Domingo Díaz, toda esa gente, llegó un momento en que esa edad, que son 10 años más mayores que yo, empezaron como dicen ustedes, porque eso lo recuerdan a lo mejor ustedes un poco más, lo del minibásquet, ¿vale? Que fue una cosa que ahora mismo el minibásquet lo traspasamos a la actualidad y nos vamos a Siete Palmas.
Claro. Donde hay un montón de canchas, 8 canchas de tal, que tuve la suerte de inaugurarlo. Y bueno, y es un sitio emblemático del baloncesto ahora mismo. Pero nos llevamos hacia atrás y nos vamos. Pablo Peñate, que a veces hablaba con él en el sentido de esto de que fue lo primero, con Carmelo, con Lisandro, Federico, ellos hablan de que la Coca-Cola se hacía en la Plaza de la Feria. Hubo también una concentración en la Plaza de la Feria. Hablaban también de abajo, porque tú te acuerdas que estaba el Marino después, que era tierra aquello, que era el campo del Marino, una cosa así. Sí. Bueno, pues por en la Plaza de la Feria una de las concentraciones que se hacía. Imagínate tú qué bonito es que haya nacido tanto que nació en lo que es en el puerto, en lo que es la isleta, nuestra isleta, a irse yendo a varios sitios, ¿no? Y eso como bien decías tú un poquito antes, en los colegios católicos como se creaba un poquito, no habían tantos clubes, sí. ¿Vale? Sí, entonces que iba más o menos funcionando. Iban funcionando a través en los colegios iban sacando, y que había una cosa que se llama los juegos escolares. Los juegos escolares, que fue muy importante, que sí. Yo también tuve la oportunidad de jugarlos. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer un alto en el camino, porque bueno, hay que hacer esa parada técnica y enseguida volvemos. Estamos hablando de baloncesto con Tony Esparregón y con Valentín González. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos en este especial del enfoque dedicado al baloncesto con Tony Esparregón y con Valentín González. Estamos hablando un poco, Valentín, de bueno, que los colegios de religiosos, bueno, pues lo acogieron, y efectivamente después estaban también los institutos que bueno, pues formaban parte del régimen de enseñanza, el régimen y después la enseñanza, ¿no? Y bueno, pues también los profesores, bueno, con esos aros de minibásquet, pues fueron poco a poco metiendo este deporte, que bueno, que llegaba como un poco novedoso, ¿no? Cuando me hablabas de esas primeras ligas, pero ¿cuándo se crearon esos equipos? Muchos venían de colegios de religiosos, pero ¿cuándo se crearon esos equipos adheridos a la federación? ¿Qué equipos se crearon en aquella? Pues en aquella época los más famosos así que se crearon fue la Unión Deportiva Las Palmas, estaba el Victoria, el Claret, San Agustín. El famoso San Agustín, sí, que venía del colegio. La Salle, que también tenía como patrocinador o ayuda en la Unión Deportiva Las Palmas.
y el Pérez Caldó, que hablando de los institutos, cuando también estaba estuvo el Pérez también Caldó, ahí. sí. Y estaba el Juventud, Casa Galicia, hasta incluso el Unión Deportiva Teror, Unión Deportiva ¿sí? Teror. Y Telégrafo, que también participaba como empresa, y después ya como último ya el Metropole, que estuvo Vale, que estuvo poco tiempo. pero Pero también hubieron equipos militares, ¿no? sí, después ya esos en las ligas se incorporaban los de la aviación, por ejemplo, que fueron los más... El amigo Jesús Telo hizo mucho que ver en eso, ¿no? Jesús Telo, que era un loco, entre comillas, del deporte, y en todos los deportes metía un equipo militar, ¿no? Y el baloncesto no se libró de ese equipo de aviación, ¿no? Entonces, me hablabas de la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas tuvo una época en que tenía muchas secciones. De ahí ese nombre de Unión Deportiva Las Palmas. Pero de repente un día cogió, le pegó un plumazo, se cargó la natación, se cargó el baloncesto, se cargó el atletismo, se cargó todo lo que había. Desapareció así por y la Unión Deportiva Las Palmas en baloncesto era un equipo puntero. Muy puntero, ¿no? Venía con mucha gente de mucha fuerza. Bueno, yo recuerdo Domingo Díaz jugaba en la Unión Deportiva, Domingo León, o sea, había unos cuantos. Pablo Peñate, los hermanos Perdomo. Sí, se te fue el. A ver, ¿Verdad que sí? pues vamos a tener que colocarlo. A ver si. Yo sigo aquí. Sí, espera a ver si lo logras enchufar. Estos son cosas del directo. ¿Lo pudiste escoger? No hagas muchas expresiones, porque al darle a las manos es cuando te lo llevas. Efectivamente. Ahí está. Muy bien. Bueno. Sí, hablábamos de una serie de gente que hoy en día pues ha dado sus frutos. Es decir, continuaron con el tema del baloncesto. Yo creo que aquí, con tu permiso y con el permiso de Valentín, hay dos personas muy importantes en el mundo del baloncesto de la época que habla. Y uno de ellos es de Las Palmas, Bermúdez, Antonio Bermúdez, que él creó también la sección femenina. Eso era muy, muy importante. Es decir, ya no era el baloncesto masculino, era abajo en educación y descanso, donde se creaba pues la sección femenina, que bueno, nosotros tenemos la inmensa suerte de contar con muchas de ellas, de aquella famosa primera sesión de Las Palmas, ¿no? Gente muy carismática, ¿no? De Isla, Mila, mucha gente, ¿no? La verdad que es muy bonito verlas y que ellas mismas siguen viéndose, ¿no? Que eso yo creo que es para lo que está la asociación también. Además, en aquella época me imagino que una jugadora de baloncesto era un poco... Era como... Sí. Claro, ¿no? Al final, yo creo que Bermúdez fue una parte muy importante del baloncesto. Y después en cada núcleo tenía... Bueno, para mí, yo viví muy de cerca al padre Domínguez, que para mí fue lo máximo. Yo, de hecho, posteriormente creé un club y realmente imité mucho al padre Domínguez, ¿vale? En muchas de las cosas que el padre Domínguez hacía, que muchas veces hacía malabares para sacar dinero de no sé dónde, cuando antes no, porque ahora los padres te pagan las cuotas, pero es que antes no se pagan los padres. Claro. Ni yo me acuerdo de ver a tu padre llevándote de mano. No sé si a ti te pasa, ¿no? Te ibas tú solo, si querías ir. Si no, pero te digo que padre Antonio Bermúdez, bueno, después también él se hizo acreedor yo creo que nosotros no le hemos, porque estamos buscando la oportunidad con su nieto o buscar a alguien o su hija o lo que sea para poderle rendir un homenaje que yo creo que la Asociación de Veteranos de Gran Canaria creo que se lo debe de dar, porque yo creo que fue una parte importante. Me acuerdo yo de que él iba calladito la boca con una máquina así chiquitita y esa máquina decía, póngase ahí, clac. Y tú decías, ¿saldría o no saldría esa foto, no, José Luis? Porque tú de esto sabes y tú sabes que en otra época no sabías si salía. Tenía rollo o no tenía rollo. Pero aquella historia estaba muy bien. Por rollo se había pasado y cuando llegabas allí decís, mire, no salió ninguna foto, pero usted me paga el revelado. Claro, porque a veces tenías que pagar el revelado y no había salido nada porque no había enganchado con el Pero bueno, que la idea era esa y el padre Domínguez después ya te dijo. Y muchos de los curas, porque también hay que reconocer, los curas, además en colegios católicos pues se estilaba mucho las salesianos, también fue una época dorada, hubo un boom, llegó gente muy importante a estar ahí, Chago y Nani, que son dos hermanos que estuvieron dándolo todo, gente que después llegaron a primera vez,
Sí. A primera vez, es decir, el Granca estaba hoy en la CB, pero antes del Granca, o el Valsequillo está en EVA, pero antes de estar ellos donde están hoy, primero estuvo el Salesianos en un momento dado. El otro día, recordando con varias gente del Pepsi, o el Casa Galicia, se quedaron a las puertas del ascenso, ¿vale? Jugaron en primera tal, pero en primera, no sé cómo se llamaba antes, tal, no pero bueno, sí. pero que provincial y tal, pero vamos, que me acuerdo, ¿sabes? De esos partidos que se jugaba en el Obispo Frías, porque el Obispo Frías fue para todo, para los manos, para nada. Sí, ahí se juega todo. En el año 84 le hemos dado un paso, llega el Claret y por la mano de Pepe Moriana, y da un paso de gigantes de subir a la ACB que se creaba, ascender. Bueno, vino Pepe Clavijo. Sí. Bueno, primero estuvo el Townsend, que lo dejó, iba último me parece, y lo cogió Pepe y lo ascendió. Eso tú. Yo recuerdo el García San Román. Hoy se cumple. Para 500 personas. Yo creo que había ahí como unas 2.000. Yo no sé ni lo que había ahí dentro, todos apelotonados. Y ahí cambia por completo, sobre todo en Gran Canaria, se da un giro importante, ¿no? Al baloncesto, ¿no? Sobre todo de reclamo, a que ya todo el mundo lo ve como el deporte a imitar, ¿no? Yo creo, y con permiso siempre, sí. Pepe Moriana fue parte importante de esta historia. Es decir, Pepe Moriana, yo jugué en el primer equipo donde él quiso llegar y hacer eso, pero vamos, que empezó a fichar gente que ¿dónde se quedaban a dormir? En el hotel. ¿Quién pagaba el hotel? El jefe, ¿me entiendes? Y él hizo mucho, yo creo que hizo mucho, y yo creo que se merece mucho. Hay una foto de él que siempre la pone, que es comiéndose un plátano en una de las fases de ascenso y tal. Pero yo creo que él hizo bastante por el baloncesto, hay que reconocérselo, ¿me entiendes? Claro. Porque desde que vino, se fue del Claret, estuvo en Las Palmas, en varios equipos, ¿verdad? Pero en el Juventud Las Palmas, un Juventud Las Palmas que se hizo, ¿no? Y antes que estar en Gran Canaria, el Metropol lo llevó porque Pepe. yo fui con él a Vitoria a jugar una fase. Una fase. O sea, antes del Gran Canaria, claro. Antes del Claret, vamos. Y en aquel Metropol también hubo un equipo juvenil, que es donde salió Carmelo Cabrera, que se quedó campeón de España. Entonces, todas esas cosas sumó para seguir. Pero yo siempre he dicho una cosa: para ellos ser campeones tuvieron que haber equipos que se enfrentaban a ellos. Es decir, si no había una liga no servía para nada. Claro. Eso es importante, y eso es una de las cosas que no nos podemos olvidar. Me da lo mismo que sea en Guía, en Gáldar, en la Aldea. Yo he jugado en muchos, posteriormente ya con el Claret, pero después también con el Claret era menos, porque fue los inicios del baloncesto y se fue abriendo la frontera de Agüime, Ingenio, Carrizal, San Bartolomé, nos vamos para Galda, Aruca, La Goleta, sitios. Y las islas, ¿no? Porque después ibas a La Palma también. Sí, ya después era los viajes a La Palma, pero aquí en el municipio de Las Palmas, tú cogías la guagua y te ibas para allá, Artenara. Artenara nunca ha tenido ni Tejeda, son dos sitios que me da pena, pero que no ha tenido baloncesto. Pero en Teror, ¿vale? Después hay un equipo que en un momento dado, que era el Salto del Negro, el Sadene, que era Salto del Negro, que jugaban también. Tú jugabas dentro, jugabas contra los presos, y jugabas fuera. Ellos eran los... Bueno, hubo un momento que eran los presos también, hasta que hubo uno que tuvo que cambiar toda la sintonía y ser los funcionarios. Lo dejamos ahí. Pero bueno, era la idea de un baloncesto que iba creciendo. Tú jugaste los juegos escolares y también era el federado. Entonces, yo jugaba contra compañeros míos, ¿vale? Que jugábamos en federado juntos. Y era súper bonito, ¿sabes? Fue una buena historia del baloncesto. El baloncesto cambia, fue modernizándose, hablamos del tiro de tres, hablamos de muchas cosas que no estaban, ni en la tuya ni en la mía, ni en la de Valentín. O sea, todo eso era, vamos, ya alguien tiraba un poquito de
de distancia, y bueno, ya era un gran tirador de media distancia, pero eso de tirar se llamaba media distancia, no se llamaba una distancia marcada, vamos. Exactamente, y eran más o menos tiradores, ¿no? Pero ese tiro de 3, ese tiro de 6.25, que después les pareció poco y lo pusieron a 6.75, eso cambió. Todas esas reglas ya llegan en los años 80 largos, ¿no? En el 84 concretamente. ¿Y cuándo empieza a cambiar? Cuando eso, y en el 88 en Corea del Sur ya se pasa a esa medida, ¿no? Y luego ahí, pues eso se va creciendo, como se suele decir, los jugadores se van casi más habituando a un tiro de esa distancia que a la famosa bandeja que íbamos nosotros a dejar dentro del tablero. Por eso lo digo, aquella bandeja que dejaba dando contra el tablero o en el aro, lo que fuera, ¿no? Y se impone, por supuesto, ese tiro a distancia que hoy en día es algo... Claro, que además no ha parado de coger protagonismo, ¿no? Porque efectivamente ahora lo más que se usa es... o se está buscando machacar al otro equipo a base de tiros de 3, ¿no? Pero imagínate tú que en la época cuando jugaba Valentín y tal, tú imagínate que era de 2 en 2 y de 1 en 1 el tiro libre, ¿vale? Como esos partidos que cuando te ibas de 20 de 2 en 2, claro. Pero hoy en 20, si te das cuenta, 10 tiros de 3 30 puntos te metes en un momento, ¿vale? Claro. Entonces esto del 3 ha dado un avance muy bien. Y el tiempo de posesión también. Sí, el tiempo empezó con 30 segundos. Bueno, escúchame, sinceramente, quise ver cómo era antes, cuando jugaba de 15, antiguamente. De 15, 2 tiempos de 15 y no sí, era como ahora. Ahora son cuartos y todo. Pero sí te digo, en los 24 segundos que hoy existe, antes eran 30, ¿vale? Esos 30 se llegan a convertir en 24 más 8 que era para poder pasar de cancha, ¿vale? Tú sacabas y pasabas. Tenía que pasar, sí. Y a partir de aquí hay una serie de modernidades, ya se van modernizando el baloncesto de una manera que es un juego muy rápido, muy ágil, ¿no? Y ahora por último, ya el 24 es, si es en zona de ataque, si hay un pie o algo, vuelve el equipo atacante, pero va a 14. No a 24. Claro. Si es en campo tuyo y cortan un pie, eso lo que ha hecho un poco es agilizar el juego. Sí. Yo creo que darle más emoción, ¿no? Sí, al final. Porque además, siempre al baloncesto se le ha dicho que en un segundo se puede cambiar un partido. Correcto. Que no pasa en el fútbol o no pasa en el balonmano, porque necesita mucho más tiempo para desarrollar el yo creo que, y en este fue un artista, bueno, yo le tengo un cariño muy especial, también te lo digo, a Carmelo Cabrera. Sí. Es decir, cuando yo era un pibe, Carmelo Cabrera, el inventor de la asistencia, sí, ¿no? Bueno, todavía no se le llamaba asistencia. Todavía no. Y él hacía una asistencia tipo malabarista. Claro, entonces aquello era un espectáculo. El Glover Trotter Blanco como le decía, hizo un libro, ¿no? Y entonces, bueno, pero al final Carmelo jugaba y era una maravilla verlo aquello. ¿Te acuerdas los torneos de Navidad del Real Madrid? Del Real Madrid, ¿te acuerdas? Que aquello lo veíamos todos. Sí. Igual que también el baloncesto en blanco y negro, al principio con el Náutico, los domingos. Sí, los domingos. ¿Te acuerdas? Que después se podía ver los partidos del Náutico. El Náutico en Tenerife, que ahí es donde estaba Juan Antonio, Juan Antonio, que era el que llevaba. Y que ha venido muchas veces a esta casa. Bien, vamos a hacer un alto. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado al baloncesto. Nos estamos enterando un poquito más con esta asociación de veteranos del baloncesto de Gran Canaria, que bueno, pues que está ahí, que está haciendo una labor sobre todo formativa e informativa, y con proyectos, con clinics, toda una historia que lo aprovecharemos ahora para hablar estos últimos minutos de esta asociación. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado al baloncesto. Bueno, un deporte, como decíamos, de mucho arraigo en Canarias, que ha cubierto una etapa de gloria. Lógicamente, cuando hablamos de Gran Canaria, hablamos de el Gran Canaria o antiguo Claret, que bueno, pues ha conseguido, sigue estando ahí en lo más alto de la tabla. Tiene un pequeño defecto, que es del Cabildo, y eso debería el Cabildo quitárselo encima, pero a ver quién es el guapito, y yo lo digo ahora aquí, políticamente, que se quita el Gran Canaria. Eso es un bombón envenenado, con lo cual va a pasar muchos años hasta que el Gran Canaria, pues sea como antes, cuando Pepe Moriana pues andaba la seca y la meca para conseguir las perras, o Lisandro y compañía. Pero bueno, todo se anda en esta vida, y el Gran Canaria deberá estar ser privado, es un club privado, y no debe, ninguna institución pública debe pagarlo, ¿no? Porque al final lo pagamos todos, y claro, no es lo mismo que tú seas socio, a que de alguna manera, que ni eres socio, te cojan una parte de los impuestos que tú pagas para pagar un equipo privado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero sí es verdad que los éxitos del Claret o del Gran Canaria han hecho que el baloncesto en esta isla, haya subido muchísimo, haya muchísimos practicantes, muchísimas licencias, y de aquí que también esté la asociación de veteranos. Esta asociación nace en el 2011, ¿muy bien? Sí, 2011. Correcto. Hace 12 años, porque surge la necesidad de reunirse, de que el baloncesto, que cada uno, hola, hasta luego, coño, ¿por qué no nos reunimos y en vez de hasta luego es algo tuyo, ¿me entiendes? Entonces, esto nace de Manolo Barroso, no nos engañemos, de una reunión ahí con la federación, en casa de Tino Montenegro, como siempre, que era un puntal para todo esto, y entonces, pues fue Manolo Barroso. Para nosotros, yo creo que Valentín, igual que yo, pensamos que Manolo fue la parte que lo hizo a su manera, porque Manolo es Manolo, Valentín es Valentín y yo soy yo, pero Manolo lo hizo de una manera de conseguir intentar unir a la gente, y sobre todo que esto que te ves por Triana, pues vernos también una vez todos juntos, ¿no? Claro. Y además, sobre todo, porque los jugadores, los veteranos, enseguida a la llamada de esta asociación acudieron, ¿no? Y te digo más, y yo creo que Valentín también me puede ayudar, las mujeres han sido parte importante en esta asociación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, tenemos ahí... Ellas nunca dejaron de tener ese núcleo, que como dice él, de esa unión, ¿no? Ellas tenían programadas sus comidas especiales cada X tiempo, y se reunían. Nosotros a lo mejor lo que podíamos hacer es, si nos encontramos por la calle y vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos una cerveza. Claro. No éramos de hacer ese almuerzo ni esa cosa como lo hacían las mujeres. Entonces ellas, como Peña, desde luego,
han sido muy parte importantísima. Y además forman parte importante de esta sí, asociación, ¿no? Tenemos ahí una secretaria que nos pone en orden, ¿no? Y el número, y mucha gente. El número también es importante. Yo creo que estamos entre las 30, ¿no? Las 30 a 40 de mujeres. Sí, están las mujeres, sí. Ya está bien, ¿no? Sí, hombre, de 30 a 40 de aquella época. Nos gustaría, época. Sí, por ejemplo, una que es la parte, yo creo que es parte fundamental en el baloncesto ahora mismo femenino, es Begoña, no nos engañemos, Begoña. El dúo Begoña-Domingo han hecho crecer al baloncesto femenino, pero también, oye, pues nos gustaría contar con gente como Begoña, Oranda, que fue compañera mía, Leticia, toda esta gente que han jugado y ya, pues oye, que al final son veteranas también, ¿no? Claro. Esa es la parte que ahora están trabajando. Claro, de gente, irnos más, yo soy del 60, pues del 60 para arriba, vamos, del 60, 70, 80, pues no para abajo, sino para arriba, porque es curioso, ¿no? Si el baloncesto nace, lo que hablábamos el otro día, hoy en día, los que nacieron con el baloncesto en Gran Canaria podrán tener 80 años. Claro. ¿Te acuerdas que lo comentábamos un poco? Entonces, esa gente de 80 años, 90, ¿vale? Le damos los 10, porque cuando empezaron a jugar tendría que tener 15 años, 12, 20. Sí. Es que ahora mismo son 90, es que ahora mismo ya no están, y esa gente es la que nos interesa, ¿vale? A mí, este programa tuyo, tanto en Enfoque como el canal deportivo, que nos ha invitado varias veces, pues a mí yo creo que esto es lo que queda y es lo que debemos de hablar con esos veteranos o con las veteranas, ¿vale? Porque es quien nos va a ayudar a que eso no esté por escrito, sino simplemente también de viva voz, poder. Hay uno que todo el mundo hablamos, que es Arturo León Barciela, que hablan de que es un coco en el baloncesto inicial. Él nos podría ayudar muchísimo, ¿vale? Tuve la inmensa suerte de jugar con su hijo Ricardo, pero que no, claro, Ricardo León, pero nunca Barciela, porque todo el mundo me hablaba de Barciela, pero no sabía que era Barciela. Barciela es un tío que tiene álbum de fotos, todo eso, que eso es lo que nos puede ayudar. Se han puesto en contacto. Estamos intentando, a ver si el hijo Ricardo nos echa una mano, y también ya no es sino grabarlo, ¿me entiendes, José Luis? Claro. Que es un tema, y esto tú sabes más que yo, es un tema que queda. Claro. Que queda para la constancia. Claro. Lo escrito. Estuvimos en su casa, pero el hombre está ahora mismo, pues ya por la edad, no tiene vista. Él quería participar mucho, incluso quería aportar, pues escribir algo, nos había comentado, pero tenía esa dificultad, y entonces, pues lo que sí estaba abierto a facilitarnos todo su carpeta de información que tenía. Y eso puede ser un tesoro para nosotros. Porque además tiene lo bueno que queremos nosotros. O sea, a nosotros nos choca cuando nos mandan una foto de un equipo de los años aquellos. Qué pena. Y entonces, solo a lo mejor una persona conoce. ¿Iban uniformados? Sí, con las camisetas que eran camisillas, bueno, ¿no? Las sabes que eran casi siempre patrocinadores, y entonces no, pero nunca faltaba. Él habla de las camisetas, sí, que eran las camisetas que eran las camisillas que se ponía uno de que les ponía publicidad, pero iba uno informado como sí, era la camisilla blanca. Bueno, pero ya después había de colores, ¿vale? Sí, bueno, como después ya fue también poniéndose ya un poquito más ancha, pero eso ya fue mucho más tarde, claro. Pero era una camisilla. Pero por eso una camisilla. Sí, y el Meiba, ¿no? El Meiba que nos falla, imagínate, ¿no? Que eso es todo. Y los botines de la cadena, poco más, ¿no? O los Kets, que eran ya con la plantilla. Sí, ¿cómo se llama? Sí, ahora ya los amortiguadores. Sí, pero aquello de plantilla, tócate las narices, como decía uno, cuando pisabas aquello, que eso era un placer para el pie. Para lo que se imagínate cuando tú ves las botas de hoy, que no tiene nada que ver con aquello, ¿no? En aquella época, por ejemplo, el baloncesto que tenía su arte, machacar no se machacaba muchas veces, porque claro, era como decía que lo importante era el borde del aro, era lo más que hacía, ¿no? O sea, y el tirito que te enseñan siempre de pequeñito, que era el tiro al tablero. ¿Entiendes? Hoy en día los chiquillos ya van y tiran directo al aro, porque sabes que se ha modernizado todo. Sí, todo ha cambiado, pero bueno, ahí están los recuerdos, ¿no? Totalmente. Que eso es importante. Ahora nos hemos reído porque, claro, efectivamente es que
jugábamos en cemento, en asfalto, en loseta, menos parqué. Sí. Menos parqué era... Parqué el primero fue Obispo Román. Obispo Frío. Obispo Frío fue el primer parqué, por sí, yo creo que por llamarlo, llamarlo porque parqué. por todos los fallos que decías antes del bote y ese, pero bueno. Pero se jugaba en toda clase de... Y además, como decía Tony, en tierra, ¿no? O sea, imagínate picar un balón en tierra, que eso se va para todos lados. Y bueno, ese era el baloncesto. Y la ¿no? raspadura. Y porque la aquello es... Cuando aquello cuando el cemento se quedaba el ya... cemento se quedaba hecho como el polvillo, vamos, ¿no? Y cuando caía, que salías hecho... O sea, sí, pero vamos, y tú seguías, era un arte. Pero y tú seguías Sí. jugando, tú no tenías lesiones. Sí. Es decir, las lesiones que hoy se ven, Cuando tú dices, tú, porque- claro, tú dices, ¿cómo que está lesionado? Sí, se ha hecho ahí. ¿no? Y cuando tú caías en aquel piso, te reventabas todo, porque además te reventabas, salías sangrando por todos lados, y seguías jugando, porque ni siquiera parabas para quitarte la sangre, seguías jugando allí, y todo eso, bueno, es historia. Es que en aquel entonces no se paraba para hallar a un jugador porque tuviera sangre, era como pasa ahora, ¿no? O sea, que aquello no nos infectábamos. Pero bueno, ese baloncesto, el baloncesto romántico, Era yo creo totalmente romántico. Yo creo que nos deja un buen recuerdo y a los que jugamos en aquella época, bueno, pues ahí está. Ahora es un baloncesto mucho más, sofisticado. Sí. Hoy se toca, bueno, y antes los arbitrajes y las personales, para que te cantaran personal ya te tenían que dar un buen golpe porque tú... Buenos arbitrajes también, ¿no? Sí, también había gente internacional también. Sí. Pero bueno, en aquella época los arbitrajes eran bastante permisivos y entonces para que te cantaran personal tenía que ser una buena torta y que se oyera mucho y tuviera mucho escándalo, ¿no? Hoy ya ves que efectivamente hoy te hacen así y el tacto de nada más que un roce ya es una personal. O sea que todo ha cambiado, pero bueno, yo creo que para bien. Y sobre todo que podamos recordarlo. Se nos ha acabado el tiempo. Habrá más ocasiones de hablar incluso a lo mejor podríamos tener a este hombre en un determinado momento, ¿por qué no? Nosotros estamos siempre abiertos a todo lo que sea información y formación, y en este caso un histórico del baloncesto, pues, ¿por qué no podría tener una entrevista de televisión? Nosotros siempre estamos abiertos, pobres pero honrados, como decía el dicho. Y sobre todo, bueno, pues tener esta noche a dos históricos del baloncesto que son ahora miembros de esta asociación de veteranos de baloncesto de Gran Canaria, ha sido todo un honor y todo un placer y hemos aprendido un poquito más. Tony Esparragón, actual presidente, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Sabes que esta casa está abierta. Muchísimas gracias. Y hoy ha sido cosa, hemos pasado un buen rato esta noche. Y bueno, le hemos dado un enfoque. Un enfoque, efectivamente. Y bueno, pues que aquí nos tienes para lo que sea. Muchísimas gracias. Valentín González, que sigue siendo miembro, ya no es presidente, pero lo mismo, sabes que tienes tu casa y aquí cada vez que quieran algo, lo tienen de corazón. Muy agradecido por esta invitación. Yo sabes que aquí no hablamos por hablar, sino porque de verdad es el sentimiento y sobre todo al baloncesto que yo le tengo un cariño muy especial. Señores, se nos ha acabado el enfoque. Hemos pasado un rato agradable, hemos recordado etapas de lo que ha sido el baloncesto en Gran Canaria y cómo llegó también el baloncesto como deporte a este mundo nuestro y bueno, pues habrá más ocasiones de hablar de él. Gracias, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre. Vale.